¿Está grabando, sí, va? ¿Estás grabando? Sí, así Ya. que... Ya, yo no sé si presentar este bueno al tiro. No lo presenté. No, démosle tiempo. Pero yo voy a presentar el programa. Ya. Y así, ya tiene nombre. Pero quiero confirmación, ¿me estoy escuchando bien? Te escucho bien. ya se presentó un No, poquito. No digáis esa weá No que digáis. quedamos de Kuma. Sí, bueno, si te queríamos presentar como un invitado especial. No, pero no pregunté si suena bien. Yo pensé que estabas retando este show. No, te estoy retando a vos. Ya, voy a presentar el programa. Ya, preséntalo. El programa se llama Seres Genéricos, claro que sí. Y ahora una música. Tin, Yo creo tin. que suene la de Ceru Girán. Así Bien, Estresa M. puedes ver. Ya. Ya. Yo ya me presenté el capítulo pasado. Soy Bastián, eso. Sí, yo soy Víctor. No me puse ningún apodo sensacional. Igual me hubiese gustado decir un apodo bueno, weón. Pero ya era la weón. Hay alguien nuevo aquí. Hay alguien nuevo. Está en los controles. Están los controles, tenemos un invitado porque lo prometimos. Porque No, lo un prometido invitado. es deuda. Es un invitado que posiblemente sea de la casa. Es de la casa. Es de la casa y estamos en su casa. Le venimos a robar la casa y lo tratáis de invitado. Puta, pero es que quería darle una weá como si fuera un programa más grande de lo que es, pues, weón, que no sea una weá de que estamos con un ¿Cómo? Toshiba, Pero si este programa no puede ser más grande, po. con un micrófono de AliExpress. ¿Qué marca está? Golpeé la mesa. No Más tenía que respeto hacerlo. con mis micrófonos, amigo. Ya, pero dejemos lo que se presente él, ¿o no? Ya, sí. Dale, pues, weón. Ya, estamos, me presento, yo soy Oráculo, vengo determinado con un apodo que no decidí, pero creo que me viene bien. En las condiciones en las que me encuentro, hablaremos de eso. ¿Cachai? ¿Cómo se Lanzó maneja? demasiada información, cómo se maneja en Vamos el sistema adelantando del en la podcast. pauta, es que ya me están diciendo que tengo que ir a acostarme. Ustedes se tienen que largar pronto. Oh, o sea que... No, mentira, mano. Ustedes son recibidos a la hora del día y de la noche que sea. Son de la casa. ¿Somos de la casa? Sí, pero aquí está el famoso oráculo. Sí, Si bo. ustedes me den este espacio, yo también lo agradezco. Sí, al oráculo lo habíamos presentado. Lo hemos presentado varias veces. Lo presentamos en el prepiloto, el cual nunca va a salir al aire. Jamás lo verán. Jamás lo verán. Y lo presentamos en el piloto definitivo, que aún no subo, me he portado mal. Sí, bo, cuando ya... O sea, el piloto 1 ya está en el aire entonces cuando vean este, bo. Cuando escuchen Sí, este o cuando- vean este, no sé qué va a pasar. Sí, cuando escuchen este ya va a estar el capítulo 1. Sí, po. Yo creo que lo ideal, yo creo que la voy a triunfar en Spotify. ¿Dónde crees que va a triunfar? Va a triunfar en Spotify. Yo también creo esa. Y en Tidal. ¿Y qué dice el oráculo? ¿Oráculo? ¿Qué significa oráculo? O sea, como que tengo una noción de lo que es un oráculo, pero todavía no cacho bien como la definición real. ¿Y el oráculo puede responder esta pregunta? Medio. Oh, Medio porque no te tengo la etimología, pero te tengo los sentidos. mira el idioma en el que habla Te tengo este los oráculo. sentidos de la noción de oráculo. Así, se puede hablar de oráculo tanto para los dioses con lo que te está comunicando la persona que está actuando de medium en la antigua Grecia, ¿Sí? ¿sí? Dios mío. Como también al medium propiamente tal, como también al lugar sagrado en donde está este oráculo compartiéndote el mensaje, como también al mensaje mismo. Ah, son como... Distintos sentidos de la misma, Sí, de la Oye, misma cosa. ¿cómo habla? el recinto, Este la weón. persona, medium y el mensaje. Y el mensaje, y el dios, Y el propiamente dios. tal, también puede ser Ah. considerado el oráculo para los griegos. Mira. Uno actualmente como que quedó esa noción de que es la persona medium, sencillamente Sí. el oráculo. Pero se utiliza también. Sí, pues también puede ser incluso Bueno. la institución de los que trabajan en el establecimiento oráculo. Claro. Sí, pues. Sí, vendría siendo Sí, también. porque por ejemplo el tribunal no es solo el edificio, también son los funcionarios. Claro. Y también el juez si es que es unipersonal. Claro, y a pesar de que muera ese juez, va a venir otro que va a seguir siendo Sí, juez. Ya, pero Es una se institución. están yendo la chucha, pues, weón, si la weá Ya, que pero es es que un eso programa vos- de humor, pues, Vos weón. andáis preguntando, Y weá. es un po. tema, yo no. Tengo esta limitación actualmente que no me puedo reír mucho, entonces Ah, sí. también Ya vamos a soy un explicar invitado eso. un poco molesto, siento, porque estoy limitando las posibilidades del humor. Se siente un Ah, invitado tú, molesto que en tú su eres. propia Ah, yo casa. pensé que nosotros éramos invitados molestos No, yo- hacia ti. Yo en mi propia No, casa, no. en mi propia casa, mi presencia puede perturbar un poco el sentido de este podcast. Pero no quiero que así sea. No, si el Bueno. podcast ya está serio Es este. que yo no sé si contradecir el oráculo, güey. El No, no oráculo voy. es el que. Bueno, está bien, pues, bueno. Lo único que puedo decir es que. ¿Cómo? No voy a decir su nombre, pero abrigo de mujer, toma nota. No voy a decir ¿por el qué nombre, pero decís eso? lo hice con la. ¿Con su qué? Lo hice, no, pero lo hice con la boca.
Pero ¿por qué ando tirándole palo a gente? Porque me gusta Si esa somos weá, un me gusta podcast meterme amigable, breve weón. sinopsis para ir metiendo ahí gente, quizás después lo podemos Sí, invitar. po. el oráculo tuvo un problema físico. Sí, Sí, que no contemos eso. dependía de su voluntad. Sí. ¿Podemos pero- hablar de eso? Sí, con bienvenida a la tragedia. Sí, po. somos Problem- trágicos. Sí, problema humano, transversal a cualquier Claro. historia, Y, a de cualquier hecho, época. yo conocí al oráculo ya con el problema instalado en su vida. Lo conocí mal. Y lo curioso es que por eso también yo respeto el nombre de oráculo, porque yo también venía entrando y saliendo de un tema y el oráculo me ayudó a salir a pesar de estar mal en su vida. Mira, no lo había escuchado anteriormente esto de tu parte, me siento conmovido. No te estoy joteando. Bienvenido sea también. No, si este buen Pero tema. sí, no, yo curado siempre digo, a mí me salvó la vida Bastián Cataldo y el oráculo. Ojito, cómo nos tiene. Sí, los tengo Sí, ahí con la bueno, vara alta. bueno. Ahí se necesita una película, se la hago. Sí, un biopic del oráculo. Un biopic del oráculo, ¿quería un biopic? Un video pink. No, estaría mal, Un ¿no? videopic. Suena Un bien. videopic. Suena bien. Biopic. Un video match. Un video match. Ya. Sí, yo quiero hablar de mi relación con el oráculo. Quería hablar tú primero. Ya, y como que somos instalemos amigos- eso. Pues, somos como amigos que... de hace muchos años. Sí, ya. A Sí, ver. la gente no sabe Pero eso. ¿queréis que haga una dinámica como que yo te entrevisto y como que yo soy una persona que no sabe nada? Ya. ¿O preferís Sí, porque tú en que, realidad no sabes nada. que seamos... No, es igual sé, pues, weón. Yo sé Era la... terrible yo- pesado con el amigo. Yo sé la wea de las gomas. Sé la wea de Pero la gente no sabe que te eso. conociste al oráculo a pies pelados. Sí, pues lo conocí a pies pelados, pata pelada. mascando carrillos. A pata Mascando pelado. po, carrillo. weón. De Es que hecho- me gusta decir a pies pelados para que suene más precario. Sí, que con... O sea, el oráculo... Oye. Puta, la wea ya está sapeando. Pero nadie sabe Menos quién es, que un weón. peo en canasto, ha durado el oráculo. Puta, la wea ya está... Puta, la voy a hacer peor. Puta, Pero le el ponía un- culiao, le ponía un weón. pito en Ay, post. a un sonido de un Bueno, va a tener water. que... Sí, po, Sí. weón, pero... Bueno, No, a la vuelta. La weá como el rumpi. no, que ¿Y sepa la quién gente que... es? Sí, ¿y quién es? No, que Bastián Cataldo ya, güey, no, el No misterio, digáis pero... mi nombre tampoco. Que nos va a pillar el estado y nos va a meter. Si yo tengo cualquier Oye. plata hacienda. Ya, pues yo soy amigo del oráculo de la enseñanza básica, desde los más tiernos años de la infancia. Ah, enseñanza básica. Sí, Ya, ya, Enseñanza ya. básica, po. Sí, pues Eso es desde que naciste. nos unía el profundo amor por el fútbol. Yo Sí, llegué con balón. Pero a ¿desde clase, qué me curso presenté estamos con hablando? balón. Yo con el oráculo salí arrancando de un weón que nos estaba disparando balinazo. Balinazo. ¿De qué a curso se 40 conocen? metros. Primero básico. Eso es 6 años. 6, 7 años. 6, 7 años. Sí. Oye, andaban jugando a la pelota en ese tiempo, weón. Sí, Y uno en era esa un época mono, ya bueno, hablábamos machista. latín, pues, weón. Ya hablábamos latín. Ya hablaba antiguo. latín. Ah, sí, Sí. mencionar eso. Hablemos en latín entre nosotros. No, pero deja Para que no mencionarle eso a la Para que no weón. entienda este culo. Bueno, Como bueno. que afuera. Quid agis. ¿Qué guay dijiste? Quid agis, my bro. Mencionar 12 eso, años. po. Hace 12 años que te callo. No, tu vieja. Puta, no lo hagamos reír, No, weón. no lo hagáis reír, po, weón. volvamos Mencionar a la eso, seriedad. que tú con el oráculo, Bastián Cataldo y el oráculo comparten conocimientos, pero de forma muy densa. Weas que... No le pongáis tanto tampoco. No, pero weón, yo no ando hablando con mis amigos sobre, no sé, pues weón, qué es el ser, po, weón. Y Puta. ustedes se ponen... Es que hablábamos latín a los 6 años. Sí, weón. Querido, ¿cómo lo te sabes, po, weón? Puta, yo me junto con estos dos weones y ahí me tengo que andar poniendo a ver el celu, ver Sí, bo. TikTok. Por eso soy igual tan actualizado con la actualidad, vos, Sí, bo. porque me junto con estos dos weones El y quedo Víctor colgado. nos conoció una vez. Bueno, a mí me conocía de antes, pero cuando conocí a Luciano, a la semana siguiente, la segunda vez que vi a Luciano, ya andaba Víctor con un diccionario de latín bajo el brazo para entender las Para conversaciones. entender, pues, weón, porque quedo perdido. Y no hablan de cine, me dicen, bueno, weón, Sí, estudiáis weón. cine, puta y Grecia. Y igual Sí. evitan La mea máquina totalmente te la pasaba. weá en la que yo me puedo manejar, Sí, weón. lo evitan. Oye, yo creo que yo llevo años rayando la papa con Grecia ya. ¿Cierto? Sí, locura. no, locura. Bastián, No sé, yo weón. desde que conozco a Bastián en su faceta de niño curioso, ya le echaba el ojo a los troyanos, al Age of Me Empires. trató medio de colipato. No, sí, Sí, siempre no, se igual dio la está patita bien, atrás. Sí, po, la con- bandeja. Sí, siempre. ¿Pero con de la qué patita edad atrás. eso? ¿Qué año es Luego eso? te está hablando de los... Bastián a los 9 años ya está rayando la papa con los planetas, po, con Los los planetas, sí. Bastián, ¿Pero en qué sentido? Bastián Yo le corrigió tenía miedo. a una profesora en tercero básico. Chucha. ¿Y te acuerdas que se la Una echó? profesora- ¿Y se la echó? Se la echó. Se la Y echó. le hace ¿Qué clase a profe mi era? hermana. No vamos a decir nombres, pero
Weón, en la época de los planetas me daban miedo los agujeros negros. Sí, weón, ese era el temor. Ese era el ¿Qué weón te temor, da miedo a ti cuando eres chico que vale callampa El miedo? apocalipsis. El Me apocalipsis. daba miedo el apocalipsis. Me daba miedo que San Antonio se hundiera. Los tsunamis, Mira uno los tenía tsunamis, pesadillas con po. tsunamis. Sí, de que viniera un cataclismo. ¿Verdad, po, weón? Y ese miedo infundado por los documentales del History Channel. Oh, La sí, no, weón. brígido. Los hombres de negro y toda la weá. ¿Y tú, Víctor, qué miedo tenías así como por el pico que vale callampa en realidad ahora? Puta, a mí me daba miedo Pinochet. No sé si eso ¿Pero valga de tanto verdad la te pena. da miedo o es un chiste que malo? No, de verdad me daba Ah, miedo. ya. Porque yo no sabía lo que había pasado con él, pero como que lo nombraban como con un weón muy, Bueno, oscuro. muy oscuro. Ah, ya. Así que. También nombraste algo delante, que no está fuera Ah, de... ya, sí, que me quería hacer interesante igual. Pero la arena movediza. Esa era. Me da miedo la arena movediza, po, weón. Yo creo que caleta de gente está identificándose así. Oye, también era así de huevonado como Sí, Víctor po, Lugo. weón, esos miedos culiados que uno se daba, lo que nombramos, pues Sí, po. el triángulo de las Bermudas, Eh. el que decían que el sol se iba a apagar, ¿qué más? Que la Tierra algún día iba a explotar, Claro. pero weón, ¿qué van a suceder? No sé, pues weón. 50.000 millones de años. Sí, po, Sí, weón. po, A mí me weón. da miedo esa weá porque que chocara la Vía Láctea con Andrómeda, po, weón. También, Día el po, pico, weón. weón. Va a estar más muerto que la Y ya chucha. estaba en esa imagen en la mente de unos niños. O weón. no, Sí, a mí lo que weón. me daba miedo era porque, yo no sé si es así, pero lo supuse cuando era chico, que el continente antes era uno, y como que hay un nombre para esa hueá, po. Como que Pangea. 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 O Gondwana, Y se sí, separaron, África y América. y me llamaba la atención y me causaba mucha ansiedad cuando se volvieran a juntar las weas. Por el otro lado. Sí, pues weón. Y decían, oh, qué weá, sí. La veo Oh, ahora. weón. ¿Sí o no? Sí, weón. Pero puede pasar esa weá. ¿Qué dice el oráculo? Ah, porque mi weón era un geólogo ahora. Pero que te cuento que tiene una. Era Tiene un, Marcelo Se la Lago, el atribuía a que te cuento que toda tiene la- una respuesta. toda la academia. Que si es posible, po, weón, si la Tierra se mueve. ¿Viste, weón? La tierra se Tierra se mueve, pues mueve, weón. Y es weón. redonda. Oye, Oráculo, ¿y cómo ocurrió esto de tu tragedia, weón? Eso estaba pensando, no me puedo reír, po. No, está en Y- stand-by. Y tiene que ver con eso, no me puedo reír por un hecho físico, no es que no quiera. Sí, no es que sea una persona O depresiva. un weón tan serio, no soy un tipo tan pasivo, tan contemplativo. Me gusta reírme. ¿Te gusta reír? Me gusta reírme y no Sí. poder hacerlo me hace sentir limitado como que no fuese yo. Entonces estoy viviendo cierto desgarramiento de mi personalidad, po. Sí, weón. Qué Y bonito. tiene que ver con un desgarramiento de las carnes de la boca, ¿no? Por producto de un camotazo. Y ahí está la tragedia. Ahí está la tragedia. La tragedia que estoy Es una causando. tragedia, weón. Es una tragedia interna, un viaje del héroe. Un viaje del héroe. interno, Sí, weón. weón. Pero Sí, brígido, ¿qué Sí, te pasó? bo. Claro, no es un hecho de la naturaleza, pero es como que... Bueno, yo creo que deberíamos decirlo antes de empezar a irnos para ese lado. Deberíamos decirle decir Ya, qué te pasó. contar po. un poco Sí, bo. resumidamente los Pero hechos. de formas simples, como. Ya, sí, bueno, para contextualizarlo bien generalmente, Sí. en Chile hace ya varios años vienen ocurriendo hechos delictivos, por ponerle un nombre de la yuta, que consiste en que hay hueones que se ponen en la carretera en el día o en la noche a tirarle camotazo a los autos, con el fin de asaltarlos o sencillamente hacer daño. Y yo fui una víctima de uno de esos hueones. Claro. Venía viajando desde Santiago a San Antonio con un primo. Habíamos hecho un viaje para el sur y ya veníamos acá a las 3 de la mañana. Entre Melipilla y San Antonio específicamente sucedió esto. Kilómetro 70, Clínica Los Maitenes. Está todo en fiscalía. weón. Está todo en fiscalía anotado. Está todo en fiscalía. Claro, y ahí tiraron un camotazo al auto y para mala cueva, la wea atravesó el vidrio y te llegó en el hocico. Todo el hocico. Todo lo que se paja, llama weón. hocico raquídeo. Claro, y ahí la wea te hizo mierda. Tú me weón. contáis que te molió el maxilar. Sí, 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 sí. bo. sí, bueno, Te sacó dientes. claro, bueno, contexto, ya lo di, íbamos en la carretera, llegó el camote, yo iba de copiloto, me llegó a mí de copiloto, veníamos escuchando música, yo no entendí nada, yo hago memoria hacia atrás y veo en cámara lenta, es verdad esa weá, yo pensaba que era producto del cine, pero se me viene esa imagen en cámara lenta, debe ser del trauma, no Claro. sé, no me lo explico, esa cuestión de la cámara lenta, la cuestión es que lo primero que hago es bajar la cabeza, producto del camotazo, mirar a mi primo con cara de temor y no entender nada. Pensé que habíamos chocado. Y pensé que estábamos en peligro de muerte. Yo miré a mi primo con cara de susto y mi primo me miró como, weón, ¿qué weá te pasó? ¿Te pegaste? Me dijo.
Y dije, weón, No, ¿cómo? cachó el camotazo, Tampoco culiao. no entendió nada. No, pues Y fue todo demasiado rápido. fue muy rápido, el auto seguía andando. Mi primo nunca frenó y fue lo mejor. A la hora Claro, que frenamos, y todo esto probablemente que no hubiesen estáis acertado. contando sucedió en, no sé, 2 segundos. Claro, una fracción de segundo, en menos de 5 segundos yo había ya mirado a mi primo entendiendo que estábamos en peligro. Claro. Entonces, nosotros seguimos andando, bueno, mi primo nunca se detuvo y eso fue bueno. A la hora que nos detenemos, probablemente no hubiesen bajado. Hubo casos una semana anterior a esto que a la señora la encañonaron. Claro. Oh. Y no mucho peor contigo con la cara arruinada. Sí, Y más sí. encima siendo Y asaltado. eso, la cara arruinada, pues, ese es un poco el tema. El camotazo me voló 3 dientes, después en el hospital tuve que perder otro diente que quedó suelto, 3 dientes de la zona de arriba, 3 dientes superiores, y la onda expansiva del golpe, que fue un impacto de alta intensidad que le llaman, de alta energía, un impacto de alta energía, provocó que con la vibración del camote, lo que decía aquí Bastián, se me destrozara el maxilar. Tuve una fractura en el que hubo un corte transversal, fractura Lefort le llaman, fractura Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3, yo tuve Lefort 2. A la hora que hubiese sido un poco más... Era irreparable. Era irreparable, o muy difícil, o estaría aún en el hospital. Fue traumante. Todavía lo. Sí, pues, weón, todavía. Y lo he llevado de buena manera, no pierdo el ánimo, estar contándolo así cotidianamente. No, menos mal, po. Sí, Sí, O sea, sí. no es que no te queráis reír o nada te cause gracia, sino que físicamente no te podéis reír nomás. Es po. eso, y Sí, bueno, po. actualmente no me puedo reír porque luego de varias, de 2 intervenciones mayores, una intervención menor, una de las formas en que tuvieron que corregir cierto injerto que he tenido mediante la sutura del labio con la encía. Imagínense, el labio externo por dentro de la mejilla está unida a la encía. Entonces a la hora que yo me separo el labio se me descose la cirugía que tuve. Por lo tanto, el hueso quedaría expuesto. Entonces, por eso no me puedo reír. Esa es la explicación. Esa es la explicación. Ahora tengo mi labio cosido. Sí, po. Soy el labio cosido. En otras palabras, soy el Ya labio no eres el cosido. oráculo. Ya no soy el oráculo. Rígida la Cara weá, weón. cortada. No, Sí, fue fome. Ahora llegué a verte, weón, y te vi en tu librero, porque Luciana tiene muchos libros ahí al lado. No son de adorno. Sí, weón. Y había uno, anatomía, como de otorrino Sí, weón. laringólogo. Claro. El Netter. La gente que estudia medicina, anatomía está familiarizado. Netter era un ilustrador de la Primera Guerra Mundial, de esos tiempos, si no me equivoco, inglés. Y después de la Primera Guerra, el tipo se dedicó a dibujar la anatomía humana de los tipos que él le tocaba atender. Oh, pa'l pico. Era un médico en contexto de guerra. Entonces hizo ilustraciones de tan buena calidad que hasta el día de hoy se utilizan en los manuales de anatomía. Claro que ahora han sido, Ahora hay fotos también. claro, Claro. fotos actualizados, han sido Esta weá, detallados. ahí, por ejemplo, cuando te hacía estas weas con contraste, igual se te hace como el dibujo del cuerpo. Claro, se hace mucho más nítido. Pero tú estás leyendo en esto Netter. para poder entenderte o entender lo que te está sucediendo o es solamente mera coincidencia y siempre te había interesado este libro que encontramos Un poco entre de todo, muchos libros. un poco de todo, pero en realidad lo que me mueve es algo más inmediato. Es entender al doctor cuando habla con la ayudante, claro, sí, po. cuando me intervienen. Entonces, Sí. para no quedar colgado cuando nombran alguna zona, algún hueso o algún cartílago músculo. Claro, porque muchas Tampoco veces es sucede me que maneje, pero sucede que uno va al médico y el doctor habla mil weas con las TENS o la enfermera y uno queda colgado y uno le pregunta, pero doctor, ¿qué onda? ¿Qué acaba de decir? No, tranquilo, todo bien. Claro. Y acaba de explicar una wea en bola de mierda y claro, como uno es Eso medio... pasa con el lenguaje técnico, weón. Claro, Sí, po. sí, y no está mal. No, Está no, muy po. bien que se hable técnicamente. Sí, po, Hay gente porque que es le preciso. Sí, pues preciso. Y uno tiene que. Estoy obligado a informarme. No puedo pedir Claro. que me simplifiquen un lenguaje que no puede ser Si te dicen, simplificado. tenéis malo el hueso, es como, ¿cuál? Pues hay caleta de hueso. Sí, po. Sí, po. Así que sí, ahí está ese manual, pues chistoso que esté la wea Sí, encima. este ¿de weón dónde? tenía la metafísica de Aristóteles. Puta, la paideia de Werner Jaeger. Claro. Goethe, Fausto, y entre medio una weá de anatomía de otorrino. La weá. El weón cagado, weón. Puta, me siento mal por hacer reír a este culiao. Sí, bueno, la hagáis reír. Me voy a po, mandar weón. directo a Puta, yo quiero cirugía. contar otra anécdota con el oráculo, weón, que la conté delante al Víctor. Que era que yo, puta, siempre me caractericé porque me sacaba buenas notas en el colegio. Ya, dejémoslo ahí. Y en la media de los 4 años, en segundo medio, me senté todo el año con el oráculo. Y fue el año que tuve peor promedio, porque Te fue como estábamos el todo el pico. día cagándonos de la risa, weón. Claro, Ah, bueno. es No que me esa fue es como otra el pico, característica pero me del... fue peor. Chucha, golpeé la mesa. No se escuchó aquí. Ya. Esa es otra característica del oráculo. Aparte de ser el oráculo un personaje sabio,
es bueno para el chisterete. Y era porro en el colegio, weón. Es ¿Era que borrar en el colegio? Eso yo no lo sé. Es que Ese era porro. eso Víctor, po, yo tal vez pareciera que al chamullar, al hablar desenvueltamente, puedo dar la imagen de un buen solemne y no lo soy. No, o sea, es un charlatán. o nunca lo fui, o nunca lo fui. No soy un charlatán. No, pero en volar- me he querido sí, po. profundizar. Po. No, pero ahí también está la falsa creencia que es como, puta, los güeyes que le iba mejor en el colegio y tenían las mejores notas son los güeyes más inteligentes o que saben más, y no es tan así, pues como que solamente puede existir que hay un güey que en volar, no sé cómo te iba, pero en volar iba mal, Me iba pero mal. solamente porque estaba interesado en otras cosas, pues, que iban alejados de lo que estaba pasando en el colegio en volar, pues. Claro, el le- colegio no daba las respuestas que quería. También, eso, pues. eso, estaba haciéndome otras preguntas Sí, y po. que no sabía ubicarlas técnicamente. Entonces Claro. me las respondía simplistamente. Sí, vos, por ejemplo, ahora tú estás estudiando filosofía. Sí, ¿cachai? efectivamente. Y no sé si a ti te pasó en el colegio, pero los 2 años que tuve filosofía, que fue tercero y cuarto medio, fue todo una información muy precaria. Me acuerdo que hubo un momento en que me interesé sobre los sofistas y le pregunté al profesor y fue como, weón, es que decían mentiras. Y cambió el tema así y fue como, puta, weón, me pude haber desarrollado muy bacán, pero no se me permitió porque el profesor no quiso nomás. Pues, y puta, yo tenía que estudiar para la prueba y cagué, pues. No sé si a ti te pasó algo así y por eso llevó a, no sé, pues, que no tengáis las mejores notas del curso. Claro, o sea, en mi caso, hay, a ver, es un poco explicar la mentalidad de una persona, no es tan sencillo sin caer en reducciones. Actualmente estoy estudiando filosofía y no porque me haya nacido el interés gracias a mis profesores de filosofía en el colegio, sino que fue mediante distintas condiciones que tuvo mi vida y habían preguntas que en el colegio las ciencias no me las respondían y también porque me gusta la historia y también es gracias a Bastián y aquí está el tema que, Sí, que los une. con la gente con la que uno se rodea también te va alimentando el interés y la curiosidad por las conversaciones en las que uno se interesa porque te están mostrando un camino, te están Claro. mostrando cierto orden, ciertas formas de las cosas en las que uno logra ver la belleza de lo que se te presenta en la cabeza. Entonces, Bastián siempre fue una persona interesada, curiosa, y con sus conocimientos históricos yo de pronto tenía ciertas dudas, ciertas contradicciones con lo que veía ante mis ojos. Entonces, ahí fue una formación gracias... Bastián es uno de los interlocutores que yo tenía en mi vida. A lo que voy es que estas relaciones sociales con las que uno va creciendo te van alimentando el cerebro de manera que te vaya orientando a medida que vais creciendo. A veces el colegio obstaculiza. Obstaculiza ese ya. proceso de responder preguntas como uno espera. Ya. Y al final... Entonces, así respondís como volviendo como al tema anterior, que el hecho de que no te haya ido de forma excelente en el colegio, que era que no te respondían las preguntas que tú necesitabas que fueran respondidas. Claro, en parte, o sea, también... Claro, obviamente hay son 1000 cosas, po, Claro, que podríamos el estar desarrollo hablando de la infancia. Sí, po. De repente es más influyente el PlayStation que un profesor. El hacinamiento que podéis sentir tanto en el Claro. colegio como en la como en escuela. claro, como en la casa. Sí. Pero de repente, Pues ¿sabéis qué? No. Yo sabéis que me acuerdo que uno en el colegio, como es chico además, siempre cumple un rol. Por ejemplo, mi rol era como También. el huevón que era piola y se sacaba buenas notas. Bueno, Claro. piola entre comillas, yo igual era medio pesado, era bueno para el huevo. El Luciano también lo era. Sí. Pero nuestro grupo igual cumplía ese rol como de ser chistosito. Claro. Pero también en nuestro grupo todos éramos Mateo, menos el oráculo. ¿Cachai? ya. A todos nos íbamos menos bien, menos al oráculo. Y Sí, todos no, como que era como raro porque se juntan con él. Y yo siempre defendía que este weón era más inteligente que todos los weones que yo conocía del curso. Y no era por lo que él demostraba en el curso, porque yo creo que inconscientemente sabía que estaba cumpliendo ese rol de hacer reír, porque se le da muy fácil hacer reír. Pero yo, cuando lo iba a ver a la casa, por ejemplo, cuando jugábamos play o conversábamos, siempre terminábamos con esas ganas de saber más. Por ejemplo, recuerdo conversaciones de chico intentando distinguir el socialismo del comunismo. No sé si un pendejo de ahora o deben haber, pero Claro. no es común para mí todavía ver eso. Claro. ¿Cachai? Yo vi a mi hermana crecer y nunca le interesó el tema. No, pero quizás no es común como que también se hablen esos temas y que no sea el weón que sea el segundo lugar y tú el primero, por ejemplo. Es como Claro. que eso es como... O no sé, siempre preguntándote, cuál es el sentido de la vida, por qué existimos. Ah, Incluso sí, bo. preguntarnos para qué chucha sirve el lenguaje, como cosas así que ya lo hacíamos a los Claro. 17 años.
Y claro, Sí, quizás bo. esas respuestas las encontró en la filosofía porque realmente sí son problemas filosóficos. Después te das cuenta Claro. que sí lo son. Claro. Sí, yo creo que ahí estamos, porque igual yo creo que todas las personas no se han preguntado como ¿por qué estamos aquí? ¿Cachai? O sea, ¿por qué estamos gastando oxígeno? Pero no todas las personas como que han querido o no han tenido el camino para poder encontrar la respuesta, no han encontrado el camino. Algunos dicen, filo, ya es una pregunta que nunca voy a poder responder y la olvidan Quizás simplemente. para el oráculo no era significativo nomás sacarse buenas notas, porque si Claro, lo hubiera sido, lo hubiera claro. hecho. Sí, po. Claro, y también hubo ciertas influencias de parte de la industria cultural que a uno lo va llevando a un desarrollo de pronto satisfactorio, pero a largo tiempo te das cuenta que es insuficiente. Por ejemplo, la música. Yo también crecí escuchando rap, Bastián se acuerda, ¿Te igual de acordáis? chico. ¿Te Era un acordáis? rapero maldito. Tipo segundo básico, todos estaban pegados con el reggaetón que está igual saliendo lleva 3, 4 años el reggaetón. Sí, pues, pegando en Chile. Y nosotros con el oráculo, oye Juan, escuchamos música de los 80, si nos Sí, gustaban los Classic Project en segundo básico. Sí, po. Entonces igual habla que nuestras familias, Ay. sin conocerse mucho, eran afines, porque igual se conocían nuestros Claro, viejos. claro, tu familia escuchando los Killa, los Inti, yo por el Sí, lado de tú mi tata po. también. Nos gustaba Claro. el folclore chileno, así de protesta, igual la música. Entonces claro. igual te llevaban a otras conclusiones. Claro, a otras preguntas. Estábamos conscientes que habían matado gente, quizás el oráculo más de cerca. ¿Cachai? Claro, sí. San Antonio es un lugar en el que han habido tortura a lo largo de la dictadura. Hubo Turbio, tortura. po. Sí, un lugar turbio. Entonces uno a Sí, veces po. se contagia con crítica o con sentimiento ácido que quizá no pertenecen tanto a uno luego que comienzas a distinguir del proceso histórico que abrió y que cerró la dictadura y que abrió y cerró la democracia y que así se van haciendo los ciclos históricos. Pero por ejemplo, volviendo al rap, el rap consciente. Hace un rato atrás lo hablábamos fuera de micrófono y el rap consciente muchas veces pareciera entregar sentimientos profundos a través de música contestataria, pero las ideas no son tan profundas y llenan mucho espacio porque te lo están diciendo de una manera que convence y que seduce. Y a un Sí, cabro po. chico muchas veces eso lo deja listo. No, yo con esto tengo para discutir, Claro. con esto tengo para la pelea, mi caballito de batalla y con esto me defiendo. Claro. Y lo hacís parte de la identidad. Entonces eso creo que también fue un cierto imán que evitó que me orientara en lo realmente importante en esos tiempos, que era el estudio. O sea, Pero tú igual llegaste a pensar como a raíz de, no sé, pues, porque el rap es como bien como de, el rap consciente es como bien de, no sé, pues, esto está bien, esto está mal. Los pacos son malos, Claro. luchar contra ellos es lo bueno. Claro. Y de alguna forma te cerraste como pues estas personas en verdad, lo estoy suponiendo, estas personas en verdad no me entienden y no entienden que hay que luchar contra estos weones y por eso como que eres como medio alejado, o sea, es Claro, como una, un es como una poco- visión bien simple, pero se Es da simple. en su momento, no sé, a los 16 años, no sé. Sobre todo cuando uno es niño. Sí, o sea, básicamente que te estén diciendo que el Estado y la sociedad está enferma, Claro. te lleva a cuestionar tu función en la escuela. Que Acá. la escuela básicamente es un centro de adoctrinamiento. Claro. Un cabro chico no logra comprender lo que es la escuela ni lo que es el adoctrinamiento, pero sí le entrega un sentimiento de rebeldía Sí, po. injustificado. Yo me acuerdo que Entonces, como por claro, el por ahí hubo un 2015, como que había un discurso que no sé quién lo creó, pero era súper grande sobre que el colegio era una cárcel. Y como que comparaban siempre el colegio con una cárcel, en la que la única diferencia es la que siempre podéis salir nomás. Pero como que... Es la media siempre- diferencia. Sí, sí. Claro, la diferencia. Pero como que estaba ese discurso, Estaba, po, estaba sí, ese po. discurso. Yo me acuerdo que en el Sims la gente rayaba así como el colegio es cárcel. y Claro, weas esta así. noción como del panóptico. Sí, bo, que- Claro. bien posmoderna. Posmoderna, Sí, Vigilar y bo. castigar. Vigilar y castigar, sí, bo, y libros 1984 también que vienen como en la contracultura Claro. entregando Sí, bo. cierto mensaje desde arriba de estos grupúsculos más o menos anarquistas. Sí, Que po. no sabéis qué son. Que no igual, sabéis po. que, sí, pues hay indefinición. Sí, bo. Claro. Porque a Porque- ellos les gusta ser indefinido porque en realidad no saben qué son tampoco. Pero lo que me llama la atención es que no siempre se da como que este tipo de gente que dicen como mi libro es 1984 o Un Mundo Feliz o el rap es como lo que de verdad entrega un mensaje real y la weá. No, la mayoría, o en volada estoy generalizando, no sé, como que no se toma la molestia de ir más allá en volada. Como de en volada buscar otro camino, como en volada preguntarse así como, oye, quizás existe un mismo camino a lo que yo quiero llegar, pero distinto y en volada con más respuestas Claro, y con más preguntas. claro. Es que la Me vuelta. llama la atención ese fenómeno. Sí, es que la vuelta larga
suele ser la correcta, po. Aquí Sí, es po, fácil pero quedarse con pajera. una canción, con Claro. un panfleto, es fácil Claro. quedarse con una novela. Eso, el Claro. panfleto. Pero es súper peludo ir a estudiarte la metafísica de Aristóteles, Claro. cosa que yo personalmente no he hecho, ¿cachai? Claro. Que quizás es una pega que igual debería hacer. O es súper peludo ir a leerte toda la obra de Heródoto. Es que Claro. quizás lo peló es saber por qué lo quería estudiar, po. Sí, pues esa es la wea. Y eso yo creo que es como lo que apuntaba Luciano al principio. Claro. Esa respuesta se la dio por la vuelta larga. Po. Claro, y ahí uno puede cuestionarse el rol del pedagogo basado en los papeles del ministerio. Incluso el rol orden. universitario. Po. Claro, Que formáis profesionales y no realmente gente crítica, porque quizás no es la función, ¿no? claro, Formar. claro, el profesional como gana, Sí. como gana pan. Sí, pues quizás Claro. los posgrados son críticos realmente, pero Claro, ahí hasta por ahí comenzáis a nomás perfilar también, tu po. propia perspectiva y entráis en un Sí, poco pues, de hay varios definirte. posgrados que igual tienen caleta que ver con el mercado, como, "Ah, mira, he sacado este magíster porque esta zona de investigación está dando plata". Entonces tan crítico no es eso. Claro. Claro. Calma, quiero tomar un poco lo que decía Víctor en relación a ese fenómeno de que es muy fácil simplificar y que tú también decías que es fácil quedarse con el panfleto, pero creo que lo que pasa ahí psicológicamente es una especie de... Debe tener nombre en psicología, bueno, seguro que sí, no sé cómo se le llamará, al hecho de tomar una posición en base a una aceptación de una moralidad superior a la del resto. Entonces lo que te ofrecen muchas veces estas ideas contraculturales o esta industria de la contracultura es más que nada entregarte una identidad que te separa de los demás. Te hace como más virtuoso dentro Claro, de claro. su propio mundillo. Claro, te justifica un relato constantemente y te justifica a ti como persona que reproduce un relato Sí. sin criticarlo. Te estáis validando, legitimando, Claro. por así decirlo. Claro, sigue siendo una reproducción más de la división social del trabajo. En este caso como una división del trabajo intelectual, pero bien pateado, porque de intelectual no tiene mucho. Es más que nada como un reproductor técnico de una obra de arte. Pero te hace creer que sí, po. Te hace creer que sí. Es un copista, po. Claro, es como un copista. Un Claro. copista que cree que sus copias son originales. Creo que, y no creo ser el único, po. O sea, No, yo hablo, amiga, se hablo da por mí, caleta. pero sé que eso, se da caleta. Y uno lo ve. Sí, po. Uno lo ve cuando comparten espacios políticos. Pero es Además súper- que le ha un pasado espacio a todos intelectual. que siempre está el sapo culiado que se cree bacán porque leyó Nietzsche. Claro, Ah, y leyó claro, como sí, po. un libro de Nietzsche. Claro. Y el Juan dice Típico que es el esa mejor weá. filósofo y solo leyó Nietzsche. Claro. Es como un poco un meme lo que estoy diciendo, pero me ha pasado esa weá, po. Y no una vez. He visto como 3 de estos típicos Eres Arte que justo leyeron Nietzsche. claro. Y también, claro, si tú te das cuenta, como Va al de la final mano. Nietzsche igual apunta a un tema moral, ¿no? Sí, po. No hace un gran cambio sistemático en la manera de producir, en la manera de organizar la sociedad, no cambia mucho eso. Po. Claro, hace una crítica al individuo, Sí, po. a cómo éste se concibe a sí mismo, más que a planificar una sociedad diferente, Sí, po, a renuncia atacar a como las a la vida raíces. en comunidad hasta cierto punto. Pero es súper Claro, loco porque siento que es un fenómeno que se da en muchas áreas, po. Por ejemplo, ahora pensándolo como en el cine, estudié 4 años cine para sacar como la primera carrera y se daba esto, como que los buenos de alguna forma decían, el cine es así, mis ex compañeros o la gente que conocía, el cine es así y esto es lo que quiere hacer el cine. Y yo con el magíster recién estoy cachando que no, porque el cine va más allá de todo lo que me enseñaron en 4 años. Entonces, cuático ese fenómeno, como cuando aprendí una base que es cómoda, como que te quedé ahí porque es Confort. cómoda. Sí, po. Y decir como, ya, esto es, ¿cachai? Y lo voy a defender hasta que quizás me nazca preguntarme si es que existe algo más allá. Y es como algo que se puede dar en varias áreas, pues, no solamente como en volada en lo social, también se puede dar en el cine o en la literatura o en qué sé yo, en 1000 cosas más. Claro. Po. Pero es un fenómeno igual, porque debe tener un nombre, pero no... Claro, secos intelectuales, no sé Claro. cómo se llamará el fenómeno en la Pero conciencia de la persona. Es curioso. Sí, y es problemático, Sí, po. porque muchas veces frena el desarrollo. Sí, po. Y estas mismas personas la como que profundización. también siento o se da mucho que es como que se crea una soberbia, que es como, no te quiero escuchar porque yo sé que lo que sé está bien, po. Y filo. Y Claro. como que solas se dan cuenta de que quizás no, po. Que Quizás falta si de tienen crítica que... igual, po. Sí, También, sí, po. sí. Disculpen, como que nos fuimos un poco a la cresta con la pauta. Hay una pauta. No, pero No, pero está bien, sí, Sí, está bueno está el tema. interesante. Pero igual no sé qué seguía, weón. Se me olvidó. Sí, Yo a sé que ver, habían si unas revisamos cosillas, unas acá. recomendaciones, parece. Ya. Pero- Pero ¿cómo cerramos el tema para No. que no quede inconcluso? La crítica, weón, la falta de crítica. Íbamos a No, hablar del pregúntense neoquipismo y la cosas. astrología. Ah, igual podemos hacer el enlace al Va un tiro. poco Sí. bien sí, va bien de la estábamos mano. bien, Va bien de la A mano. ver, ya, denle. Íbamos a hablar del neoquipismo, astrología, que se puede englobar en, Ah, claro, sí, esta po. noción de Sí. la Del New Age. individuo. Es un El fenómeno. individuo, Sí, pues sí. súper individualista. Sí, sí.
un fenómeno de posguerra. ¿Qué signo sobre eres? todo. ¿Mm? O sea, Yo soy Tauro. ¿eres Tauro? Yo soy Ah, vos Tauro. soy brígido. Claro, ascendente en brígido. Ascendente en brígido. Oráculo, casi digo tu nombre. Típico de weón. Géminis. ¿Y tú, Bastián? Típico de Yo Géminis. soy Libra, weón. Libra, ah, ya. Una curiosidad, Tauro y Libra comparten el mismo planeta, mira, Juan, sí. Por eso lo llamamos bien. Mira. Claro, Es claro. que te va en el oráculo, cacho, todo eso. Sí, vos, Todas esas weón. mierdas, pues, Juan. Sí, vos compartimos el mismo planeta, Sí, vos. estamos, si no me equivoco, Venus. en Venus. ¿Viste? Estamos en Ah, sí, Venus. ya, Juan, tengo un doctorado. Demasiado romántica astrología. su vínculo. Claro. Sí, yo creo que está predeterminado. weón. ¿Y el tuyo? Cáncer. Oh, me diste. Ah, No. conchetumare, me Te empezó digo a doler donde el más coco te derecho. duele. No, weón, Me no. empezó a dolerme el Hermano. coco derecho. Puta, yo siempre que digo soy cáncer, me dicen como. No digáis la vos C-word. soy llorón, weón. Vos soy Sí, llorón, que son weón. llorones ustedes. Sí, ¿o? Ah, no, Sí. este weón es muy sentimental, no sé. ¿Sabéis qué astro rige a Cáncer? A ver. La luna. Y mi Eres nombre es. lunático. ¿No te rige un planeta, Juan? ¿Te rige la luna? Sí, vos, pero mi nombre es Víctor Luna. ¿Sí? vos? Víctor Luna. ¿Coincidencia? No lo Coincidencia. creo. Mario. Yo soy ¿Eso Bastián no lo sabía, Venus, Oráculo? po, Sí. Yo soy Bastián Venus. Eso que te mostré mi carnet, man. Sí, ¿Te, es que te preocupaste en aprenderte el número de Los documentos? Sí, po, Y no. Se estaba perdiendo el Era- código Sí, de barra. güey. como 518, 116, Cuídate la memoria No empezaba fotográfica así. y nadie cacha. 830, no, eso no fue, Juan. Pero algo así, lo Era una mencionaste wea igual así. más o menos bien. No, bueno. Pero sí, yo creo que el oráculo explique este fenómeno A ver. del Ah. individualismo, por ejemplo. ¿Se relaciona este tema con el ser ñoñoíno? Obvio. Pero Completamente. mira, Podríamos desarrollarlo desde ahí porque es Completamente. como que hace poco se armó una discusión de que de una vecina de Ñuñoa estaba muy molesta con... Te lo mandé. Como con el que maltrataran a los ñuñoínos y se burlaran de los de Ñuñoa. Sí, Y bueno. no es tan así, pues. La señora no entendió que el término ñuñoíno va más allá, pues, que es lo que hablamos cuando nos conocimos. Claro, sí, o sea, No es que nos estemos burlando de la comuna, sino que hay una weá que puede explicar mejor el oráculo. es que quería tirarle unos Creo, conceptos yo un poquito. para A que ver. desarrollaran. Que bueno, igual lo Como podía, para unirlo. lo podía explicar a raíz de este ejemplo que te di igual. No se separa. Pero por ejemplo, identitarismo, individualismo y posmodernismo, así. Como siento que eso es como lo que envuelve. Claro. Y también una noción que también habíamos hablado harto, una noción de un estado o de una globalización tan grande que supera tanto a la comunidad que está ahí obligado a poner el foco en el individuo mismo, que es un fenómeno que no es primera vez que pasa en la humanidad tampoco. No, Entonces como eso es un poco el... A ver, no, para unir a raíz de todo esto, Claro, o sea, el oráculo va a ser su misión. lo que yo veo, o sea, puedo estar equivocado, pero... No, además, una opinión igual. Claro, una opinión que pretende ser verdad también, sí. Sí, una opinión Igual, muy fundamental. una ¿Para qué opinión andar con que weas? intenta ser política. Sí, bo. Una opinión que intenta ser política. El fenómeno ñuñoa tiene que ver con lo que llaman posmodernismo, que los mismos posmodernos niegan este concepto, entre comillas concepto. O sea, se creen modernos igual ellos. No, ni eso. No, pues no lo defienden. Es que el posmodernismo, y vamos a llegar a Ñuñoa, el posmodernismo, si nos vamos a la bibliografía de la posmodernidad, comienza con un weón que militaba en una revista socialista, que se llamaba Socialismo Barbarie, la revista. Y este tipo se llama Francois Lyotard, un francés. Él acuña el concepto de posmodernidad en un libro que se llama La condición posmoderna. Y una de las tesis que tiene es que el proceso histórico de derrota del proletariado que no pudo evitar la Primera Guerra Mundial significó la destrucción de los grandes relatos históricos, sea un relato religioso como el cristianismo, sea La formación de X Estado, claro, la Revolución Revolución Francesa, el comunismo, la modernidad, el surgimiento de los Estados-nación. claro, las grandes épocas de la historia, la delimitación, La Edad Media, claro, Edad la Media. Antigüedad. Claro, se eliminan Ya, los ya. relatos porque básicamente es un poco esta fórmula que me da risa a mí, que fracasó el proyecto de la ilustración. Es chistoso esa weá. Bueno, todavía estamos en la ilustración, podría Sí. llegar a sostener. Claro, weón. claro, Palpico. seguimos pensando en la razón como Sí, lo que bo. ilumina, al menos así se enseña. La cuestión es que este tipo fue el primero en un poco definir esta determinación de la historia que estamos viviendo, de nuestra época. Ya no hay relatos que logren explicar a las sociedades, porque la sociedad también es un relato. Entonces, ¿qué le queda a la persona que está haciéndose consciente de su entorno? Su sola persona, su individuo. Y aquí se aplica el concepto de individuación. Lo que le queda al ser humano es individuarse. La volada como Carl Jung.
Claro, se podría hablar ¿Y de... quién es? ¿Y quién es? Jung era un, Sí, un psicoanalista, un ¿no? psicoanalista, sí, aprendiz de Freud, amigo de Freud, que después rompe con Freud y funda una... La bola de los arquetipos. Claro, sí, pues, habla de los arquetipos, de la lectura de los sueños basada en a través del arquetipo. Pero la individuación tiene que ver con la autoproducción del individuo entendido como un ser desligado de quienes lo rodean, como un individuo sin relaciones. Atomizado, por Claro, así un individuo atomizado. La individuación tiene un poco esta noción. Claro que hay muchas otras corrientes que han querido replantear la noción de individuación Como uniéndolo con la integradora. sociedad. Claro, integradora. Sí. Yo me individuo en relación a los demás. decirlo. Sí. Pero en primera instancia no. No parcelada. Para Lyotard no. Y para quienes lo siguieron tampoco. Los seguidores de Lyotard. Claro que el individualismo viene de mucho antes. Podemos hasta Atenas. rastrearlo hasta Atenas, Sí, claro, a la antigua Grecia. Clístenes, Protágoras, podría Claro, claro. Pero si queremos hablar de los ñuñoínos, volvemos a Lyotard. Es que es más ese fenómeno. Claro. O sea que el bien ateniense moderno. nunca hubiese renunciado a la polis. Claro, Es una gran diferencia. claro, y su forma de conciencia no se lo permitía porque la realidad que tenía enfrente tampoco estaba en contra de llegar ahí. Es como un poco lo que le pasaba a Aristóteles de no poder descubrir el valor de la mercancía porque su sociedad estaba basada en esclavos y no en seres libres como en nosotros. Claro. Cuestión que Marx pudo descubrir porque somos seres libres. Ese es otro tema, pero tiene que ver un poco tiene un poco que ver con la realidad histórica que permite que la persona se dé cuenta de algo. En nuestra época sí la persona se puede considerar como un ser desligado del resto porque la individuación mercantil te lo permite. Y es lo que no ven los ñuñoínos. Los ñuñoínos... ser ñuñoíno es una actitud ante la vida, una Claro. actitud individuada. Hay que alejar el tema de que no es necesariamente alguien que viene de la comuna de Ñuñoa. No, po. No, ser un ñuñoíno que la es una gente posi- entienda esa weá primero. Claro, Estamos hablando de un fenómeno. Claro, y quizás Actual. supongo yo que el término ñuñoíno habrá nacido en Juan Gómez Milla, de hecho, de más, Sí, po. en la facultad de la Chile. Sí, que es Sí. más postmoderna que la mierda. Debería haber nacido ahí están los de filosofía, los de literatura, Historia, los de historia, los de cine. los de cine. Antropología, está. Claro, sociología, pues weón, están ahí metidos. Esos Sí, culiados le han sociología. hecho tanto daño a este país. Ay, culiao, Claro. Quiero decir que odio a Gonzalo Toro, pero no voy a explicar por qué. ¿Quién es Gonzalo ese Toro. nombre? Gonzalo Toro, gran amigo mío, pero lo odio. Ah, Gonzalo Toro, Sí, sí. es que soñé Gonzalo que Vir. se comía soñé que se comía una persona que me gustaba. un Y es tiempo. entre Gonzalo paréntesis. Sí, es que hay que relajar la conversación, está muy Sí, está brígida. muy Ya, denso. sí, no, sí. pero quiero que continúe, pero Pero claro, puede que se dé Gonzalo, como en Juan Gonzalo. Gómez Milla, porque o en este sector, porque fue como de donde salía toda esta gente que era como entre cuica y luchaban a través de la ilustración y es como del la, cine. es como la clase media como de que- izquierda. Po. Sí, eso, sí, po, porque Sí. igual conozco mucha gente de Ñuñoa que es como declarada comunista y que, no sé, vos, que tuvo a familiares presos políticos y a raíz de eso como que sale todo este discurso que quizás esté bien, pero muchas veces es vacío. Y ese es el problema del Y ñuñoísmo, muchas del veces fenómeno. más estético que político. También porque es estético, como decir como, yo soy más choro porque creo esto. Pero, ¿lo creéis de verdad? ¿Qué dice el oráculo? Sí, es como, hermano, esta no es robar, es rescatar. Sí, pues, bueno, eso, claro, rescatemos del supermercado y es Sí. como ya que me estáis hablando, weón, la weá, no sé si pretenciosa, soberbia, pero es como... Esa es la palabra, la pretensión. Sí, Sí, po. Pretenden ser algo que su acción no lo contiene. No, Sí, no porque consiste. de verdad son así. Perfeccionan el mercado, po. Claro, porque claro, no no- evoluciona. no. No hay que olvidar que estos weones igual son cuicos, po. Y llegan a su casa, se encierran en la pieza, e igual son weones egoístas y que dicen como, estos pobres culiados. Juan, disculpa que te interrumpa, que creo que una imagen que los tres quizás tengamos en la cabeza del tipo que estaba en el ascensor junto a un trabajador. que Ah, le sí, habían- po, este era un influencer famoso, el Nicolás no sé qué chucha, Sí, que él- le él- sacó una foto como al espejo, si es que la gente, para que haga memoria, En el ascensor. en el ascensor y había un trabajador, como no sé, como mi papá, con su canasta de Navidad. Ajá. Y ahí le como dieron que... en la pega. Claro, y ahí el weón puso como una descripción en su Instagram, así como al lado de, no sé, este weón que es dependiente de Este buen la... alienado. este buen alienado. Sí, claro. Eh. Y era un weón que estaba, weón, con su cajita de Navidad. Se había sacado toda la chucha durante el año para alimentar a su Durante toda hijo. la vida. Durante Sí, toda la vida, weón. po, weón. No es que le esté chupando el pico al jefe, weón. Un regalo nomás que recibió, como... No sé, bueno, bacán, No po, le iba a weón. decir que no por... Sí, bo, y el culiao los demás pensó así como, bacán, no voy a tener que comprar vino. Como, eso fue como Claro. la mayor conclusión. Ahí está el ñoñoíno. Sí, bo. Esa es la figura ñoñoíno con la
altura moral capaz de hacer cagar a quien tiene al lado, a su propio vecino. Claro. Que comparten quizás los mismos problemas, Sí, po. que luchan contra el mismo enemigo inconscientemente, aunque aunque se lo proyecten de manera diferente. Entonces, el ñuñoíno es un weón desconectado, un weón desconectado de la realidad, que tiene una pretensión estética, tiene una estética de la existencia, que fundamenta un poco su filosofía, porque pareciera que lo distingue. Y Sí. esa distinción... Y nunca es sistemático el mensaje de ellos. No, no lo es. Es un mensaje Superficial. superficial y desligado. Entonces Ñuñoa eso es pretensión. Es pretensión que tiene una raíz material, que tiene una raíz económica, política, una raíz cultural, que no nace de la mera conciencia de estos tipos. No, O sea, nace de relaciones y productivas. probablemente eso se da en todo el mundo y aquí se llama ñoñoíno. Claro, Por ejemplo, los gringos igual un tiempo llamaron a cierta gente así los snob, los que snobs. eran Claro. como una especie de intelectualoides. Claro, aquí son más de izquierda quizás por el contexto, pero igual existen, porque Sí, como po. este postmoderno Claro. es Claro. el sujeto Claro. Pero idóneo del Claro, postmoderno. el ñuñoíno es un anarco. Claro, Claro. pero siento que antes de eso como que igual hubo un término que se parecía, no sé si significaba lo mismo o era como con la misma sensación que era como los hipsters, como que esos Claro. buenos eran como medios como así tirados a lo que ahora es el ñoñoíno, pero claro, no sé si esos buenos hablan tanto del comunismo y la lucha social. No, el Como que hipster ñoñoíno era más nació como- después igual como entre el estallido social y Es que como el por ahí, hipster como es por esos más años. estos weones que se creen artísticos. Es Ah, como, claro, no sé, sí, soy bo. director de cine, o soy poeta, o soy, Claro. soy músico, pero estoy haciendo Claro. arte de verdad y no estoy... ¿Cachai? Como que Sí, tiene po, esa pero igual connotación. quizás fue como una bola de nieve que cayó en estos buenos, po. Sí, pues también con lo que Claro. íbamos a hablar, caleta ligado al tema, ya no con los ñuñinos, sino que con el neo-hipismo, por ejemplo, la astrología, Claro. la renuncia a las grandes religiones. Claro. ¿Cachai? Claro. ¿Por qué se da todo aquí? Por Claro, por el una cosa neopaganismo. sistemática. Sí, pues, neopaganismo. Claro. Bueno, la astrología es como un neopaganismo. Pues. Sí, lo es. Sí, Lo es. de ahí todas las contradicciones de estas personas que dicen, ¿por qué creí en Dios? Y puta, weón, vos andáis leyendo el tarot. Claro. ¿Cachai? Y como, weón, igual creí en esa weón, lo creí, por eso lo hacís, po. Sí, ¿Cachai? sí. O sea, es un fenómeno cultural que nace de una guerra. O sea, eso es lo que... Es un trauma brígido. Es un trauma cultural a nivel mundial. Mm. Que hasta el día de hoy sigue teniendo repercusiones gigantes en la industria de la cultura. O sea, la gente que cree actualmente en el tarot o quienes vuelven a los pueblos originarios a través de una comprensión de la naturaleza romántica de los alemanes del siglo XVIII, del siglo XVII, que moralizaban a la naturaleza a partir de la moral burguesa, que la naturaleza es libre, que la naturaleza es fraterna, que la naturaleza es digna, que la naturaleza es igualitaria para todos. Moral burguesa. Traspapelar la naturaleza y desplazado esta moralidad a la cosmovisión de los pueblos originarios. También se puede hablar como un fenómeno que tiene la Claro, misma raíz. En ese sentido es súper contradictorio decir como, oye, descolonízate, pero igual tu discurso está teniendo raíces en el romanticismo alemán, pues. Claro. Entonces como, déjate de ser tan eurocentrista, sin saber que en realidad estás reproduciendo una de las aristas del romanticismo alemán, pues. Claro. po, Entonces vale como puta. Y hablar de epistemologías del sur, Sí, la bo. epistemología del pueblo inca, de la epistemología del pueblo Sí. mapuche. Epistemología, pues, weón, pégate la piedra en el pecho. La weá no podía ser más mediterránea, po, Claro, pues, weón, puta, de cagado no nos colonizan de nuevo estos weones, Sí, po. bo. Claro. Están colonizando a los que ya fueron colonizados a través de, bueno, la intelectualidad que no está mala, pero está mal ocupada, pues, weón. Sí, pues, y tampoco tienen mucha cabida incluso académicamente, po. O sea, siempre va a haber, pero no suelen ser predominantes, po. Y desde ese nicho tienden a decir que son como no revolucionarios, pero sí resistentes, po. Como que Claro, suelen enorgullecerse de esa Claro, especie claro. de... La resistencia. Claro, de ser del bando que está perdiendo. Sí, bo. Ser Sí, bo. siempre Buscar una la víctima. empatía desde ahí, po. Claro. Porque igual es una lucha Claro. que quizás sabéis que está perdida de siempre, Sí, Claro. po, pero igual sienten que no pierden el rumbo. pero Como nunca son que- revolucionarios. No, po. No lo son. Pero ellos sienten que lo son, sí. Sí, ese es el tema. Pero ni eso, se sienten resistencia. Sí, creo que sí, ese ese concepto es está bien el ocupado, concepto correcto. Se sienten la resistencia. Es perder po. de antes. Claro, Es pero estar derrotado. y esa noción de resistencia parte de un supuesto que establece que el mercado y que el Estado son cosas externas a la actividad que ellos hacen. Ellos creen que robar no tiene nada que ver con el mercado ni con el Estado, que recuperar en la feria
fuese algo totalmente desligado de la producción de Sí, mercancía. es como decir, oh, weón, literal, estoy yendo contra todas las reglas. Claro, cuando en realidad claro. las estáis cumpliendo. Claro, es la otra cara de la misma Es moneda. más, la norma contempla el robo como algo posible. po, Claro, ¿cachai? la excepción hace la regla. Sí, sí. Entonces, y como, estos tipos son eso. realmente, si tú quisieras romper las reglas, tendrías que hacer algo realmente revolucionario. Claro, Algo que el sistema mismo no contempla. Eso Claro. sería desbaratar el sistema. claro. Sería Es como que una máquina que están dando, le metáis un alicate para que la weá cague. po, ¿Cachai? Claro. O le cortís todos los circuitos, eso sería hacer. Claro. Es como que eliminar ahí el mercado, eliminar ahí los estados, eso para bien o para mal sería un cambio revolucionario. Sí. Incluso volver a la Edad Media sería un cambio revolucionario porque estaríais cambiando todo el sistema. Claro, habría otro modo de Bueno, producción. Que volviera a la esclavitud sería revolucionario. También sería revolucionario. Sí, porque rompí las reglas actuales. Claro, no es revolucionario justificar el sistema a través de su contracara. Sí. No lo es, pues no cumple con los requisitos para que sea revolución de lo que se habla. Entonces la posmodernidad es un relato triste, es un relato que abandona la fuerza que puede tener la creencia en un relato general. Y que eso es lo que le falta a nuestra época. Pero hay filósofos que defendían lo postmoderno. Claro, el que te decía, por ejemplo, El postmarxismo es como eso, ¿no? Sí. Es una de las ¿Tú caras nombrabas del a Foucault el otro día? Sí, Claro, Foucault se le llama muchas veces posmo. sí. Pero Foucault es no sé si es el mejor ejemplo de postmodernismo porque igual es un autor serio. Claro. Un Dentro guan de todo. que investigó harto. Sí. Sí. Pero claro, igual de Foucault salen, me da la impresión, todos estos movimientos anticarcelarios que tampoco van a ni un lado. El problema no es Foucault, son Sí, sus seguidores. Son los lectores. Sí, Son po. los lectores de Sí. Foucault. El Foucaultismo. Yo sé que Foucault hace una especie de como de historia de la pena, por así decirlo. Creo que, no sé si no lo he leído más como en manuales que leer directamente a Foucault, pero es un poco de cómo se han ido, como una historia de la pena, como dije, por ejemplo, no sé, pues si tú te vas al primitivismo más primitivo, podías ir por un delito, irte de pena de muerte tú, y no solo tú, sino que toda tu familia, por ejemplo. Eso se llama responsabilidad colectiva en derecho penal. ¿Cachai? Ya después avanzó, después en un momento cacharon que en volá solo había que castigar al que cometía el delito. Responsabilidad individual, ¿cachai? Más adelante, no sé, pues, ya quizá no hay que matarlos con tortura, sino que simplemente pena de muerte, como por ejemplo podría haber sido en la Revolución Francesa, que es una de las cosas que se discutió en la Revolución Francesa, la dulcificación de las penas, ¿cachai? Entonces ya, muerte limpia, no muerte con tortura, no muerte agravada, pena de muerte agravada existía. No sé, pues la pena en las galeras también la nombra como uno de los primeros, perdón, no la pena de muerte, sino que te castigaran a ir a remar a las galeras o a los barcos, era una de las primeras penas privativas de libertad, que son las que tenemos actualmente, que es encerrarte en la cárcel. Entonces como que va construyendo todo eso. Claro. Me parece que de ahí sale como toda esta camada de hueones que son anticarcelarios. Hay la bola del panóptico La que bola. mencionáis tú. Claro. Que es una idea que en realidad no es de Foucault, que la desarrolla Foucault, pero es de Jeremy Bentham. Es de Benjamin. Sí, y eso ya es como full época Eso es- ilustrada, Sí, ¿no? sí, siglo XVIII. Sí, 1700. Finales del 18, me parece. Sí, 1700. Entonces sí, Foucault abre una nueva forma de entender la historia y la filosofía como en la búsqueda de la arqueología. O sea, Foucault hace arqueología de nociones, arqueología del saber, qué sé yo, no sé, en este caso arqueología de la pena, como decía. Sí, También hace arqueología de la locura. claro. También hace arqueología de la verdad. Del poder, me parece. Claro, como la arqueología. genealogía. Genealogía, claro, Sí, bebe sí, de sí, Nietzsche. sí, sí. Bebe de Nietzsche, de la genealogía de la moral. Igual es curioso, para poner un ejemplo aparte, de un personaje que igual es medio extraño, que es Heidegger, porque hace como un poco arqueología de la palabra. Ya. Sí, cuando se remonta, por ejemplo, no sé, ¿qué es fenómeno? ¿Qué es logos realmente? ¿Lo estamos entendiendo bien? ¿Cachai? ¿Por qué renunciamos a estas palabras? ¿Cachai? Claro. Por ejemplo, logos no es realmente verdad, fenómeno tampoco es realmente como un hecho nomás. Claro. Es como que va un poco más allá. Y es como un etimólogo, es como un poco loco por la etimología. Claro. Pero Heidegger, la otra vez lo hablamos, como que pareciera ser un fenómeno que está como entre la modernidad y la posmodernidad siempre. Claro. No sabría aventurarme porque no sé mucho de eso, pero es como loco esa categorización. Claro, Heidegger un poco como entre la filosofía que llaman continental y analítica. Claro. La preocupación, en vez de buscar la verdad, es buscar el sentido. Ujú. Un poco quizás este sentido tiene... A la vez que igual intenta reconciliar esta noción griega que es full continental, si se quiere.
Claro, ¿cachai? claro. Entonces igual es que como que intenta conciliarla, eso es lo Ajá. raro de ese personaje. Sí, es como bisagra, como decía. Sí, sí, un poco bisagra, pero claro, igual no fuimos. El tema igual era como el neo-hipismo y. Terminamos Claro, Heidegger. entonces, pero tiene sentido, ¿no? Porque estos grandes, por ejemplo, en el caso del De hecho, neo-hipismo. Heidegger igual se presta para estas weas. De hecho, Sí, es que cuánta gente que habla de Heidegger realmente lo ha Claro, leído. claro. Es muy difícil. claro, por ejemplo, hay un grupo francés que se llama Tarnac 9. Estos tipos hicieron un atentado de desviar un tren y murió el chofer, murieron un par de personas y luego escribieron un libro. Bueno, tienen distintos libros y uno de ellos, un grupo de estos de Tarnac 9 publicaron uno que se llama Tikkun. Tikkun es cábala judía y lo utilizaron para hablar sobre la crisis de la presencia. En ese libro hablan sobre la crisis de la presencia y se remiten a Heidegger. Y es un libro posmo. Parecía ser revolucionario. Claro, sí, po. Pero no lo era realmente. Claro, o sea, ahí toman a Heidegger, a Deleuze, a Foucault. Igual me da la impresión que, por ejemplo, Sí. para estos neo-hipismos está este contenido postmoderno en el sentido de que si consideramos que el hecho histórico, o el hecho realmente, era que la gran mayoría de las personas hacia el siglo XIX, XX incluso, eran cristianas en Occidente, más del 90% de haber sido cristianos, ahora tanta gente que ni siquiera se declaran ateos, sino que no, yo creo en la energía, yo creo en las Claro. constelaciones, yo Claro. creo en el agua, yo creo en la naturaleza. Claro. En realidad no están renunciando a la creencia nunca. No. Solo están renunciando al cristianismo por una especie de castigo que ellos mismos identifican que tienen que hacer. Claro. Hay un cierto paralelismo con lo que pasó en la Alemania fascista. En la Alemania de Hitler ocurrió un fenómeno antiintelectual. Los nazis iban por una política en la que el intelectual era un tipo que debía estar sometido, que no se le debía dar opinión porque prácticamente fueron los intelectuales los que llevaron a la Alemania a estar en la crisis que estaban pasando. Hubo una pérdida de fe en la intelectualidad y en la verdad. Ocurrió eso en Alemania. Yo sabía ponerlo que en términos Alemania en generales. esa época se le permitió la vida a muchos intelectuales e historiadores justamente porque estos buenos están intentando justificar su raza. Po. Claro. Y les perdonaron la vida. Sí, pero era un aporte nomás. Pero Claro, dale. pero para justificarse a ellos mismos. Sí, po. Bueno. Cumplían una función. Claro, ocurre que ahora, si abrimos la ventana de la New Age, que le podemos llamar este neo-hipismo, neopaganismo, qué sé yo, o sea, hipismo, neopaganismo, el hipismo también está dentro de todo esto, pareciera que ya no se busca ir en contra de la intelectualidad o ir en contra de la academia o ir en contra... Bueno, lo dicen pero no lo hacen, quieren ir Claro. contra la academia, pero en última instancia tienen la pretensión de también ellos tener la verdad, de tener derecho a la verdad. O sea, mi creencia es tan válida como la tuya, ambas son verdades. O sea, Claro. que yo crea en el tarot no tiene por qué Ser menos que la ser academia. menos, ser menos Sí, que sí. la biología, no tiene por qué ser menos que la física. De ahí que un tipo escribía el otro día en Facebook, que se lo leí a él, a una idea mía, pero él escribía que actualmente se pueden ver paneles en YouTube de tipo de físicos serios debatiendo con terraplanistas. Entonces, como, weón, están poniendo al mismo nivel a un físico que te entiende una serie de weas complejas frente a un terraplanista que se basa en observaciones inmediatas de los sentidos, quizás, un cierto positivismo vulgar, y no tiene más allá de eso para argumentar. Con respecto al neo-hipismo, yo siento que pasaba lo mismo. Esa misma idea que te estaba diciendo de la renuncia del catolicismo, estáis topado con gente que dice como, puta, yo creo en la energía. O no, sí creo en Dios, pero no en el Dios cristiano. Claro, En realidad lo que te da paja es seguir las normas católicas apostólicas romanas. claro. Si tú decís que eres terraplanista, lo que te da paja es seguir las normas científicas y probarlo como realmente se corresponde probar en la academia. Claro. Y probablemente sabéis que no eres raja de hacer esa hueá. Ajá, inconscientemente así. Pero, por ejemplo, los Porque tipos... estáis pensando, perdón, deja terminar, en última instancia que tus reglas son más valiosas que las reglas convenidas. Po. Claro. Es una hueá bien rara. Claro, o sea, en profundidad de eso. Pero creo que, por ejemplo, si nos vamos al común y corriente de estas personas que abandonan el cristianismo y entran a culto herético, qué sé yo, no saben cuáles son las reglas del catolicismo apostólico romano. Simplemente saben que hubo una quema de brujas. Y eso moralmente es detestable. Claro, igual, por ejemplo, Entonces, hay mi que mamá ir en como que contra de eso. participa súper en el catolicismo apostólico romano y dentro de esa weá también nota que hay gente que es católica apostólica romana que tampoco tiene idea. Entonces, claro, no le podía exigir a la gente que sepa el culto. A lo que voy es como, ya les da paja el hecho de seguir las reglas de Dios el tradicional. Entonces que inventan su propio Dios a su medida. Para Claro. justificarse a sí mismos. Porque en el fondo,
cada persona se justifica en algo superior, o eso tendería a ser la mayoría. ¿Qué pensáis tú, por ejemplo, Víctor? Lo estoy intentando llegar a una conclusión. Y lo lanzo como pregunta para concluir el tema. Sí. Que tengo la sensación de que este fenómeno es una weá como que se va repitiendo. O sea, ya, como el fenómeno del ñuñoíno se repite como cada cierto tiempo, pero con distintos nombres. Por ejemplo, puede haber sido que de alguna forma el católico en su tiempo fue un ñuñoíno, que creía weá, pero de alguna forma media vacía y media pretenciosa. O no sé, pues quizás se dio hace mucho tiempo atrás, o hace muchos años, no sé, hace 400 años, el mismo fenómeno de cierta gente que creía ciertas cosas, pero con un fundamento casi superficial, ¿cachai? No sé si, como va a llegar a una conclusión, ese fenómeno al final es una weá que siempre se va a dar, pero con distintas cosas. Quizás ahora con el ñuñoíno se está dando de forma social, pero antes se puede haber dado de forma religiosa o histórica, qué sé yo. Sí, yo creo que la conclusión, y para cerrar el capítulo, no sé si querías responderle tú. Ajá, no, dale tú. Dale. Es que, no sé. Claro, es que al dale, final creo que hay en la historia de la especie humana, por ponerlo en términos pretenciosos, hay continuidades y hay rupturas. Y dentro de esas continuidades existe cierto vicio o cierta adicción a la búsqueda de la propia identidad, porque en algún momento tuviste un conflicto con quienes te rodean. Entonces se busca sobrevivir, y para sobrevivir con fortaleza hay que fundamentarse en algo. El humano es un ser naturalmente social, por lo tanto también naturalmente intelectivo, lo que dice Heidegger. Uh-huh. Entonces creo eso. En toda la época se debe dar el fenómeno del ñuñoíno, pero moldeado por su propio contexto. El ñuñoíno es la expresión mercantil de lo que quizás en la antigua Grecia podría haber sido, bueno, voy a decir una atrocidad, quizás un cínico, por ejemplo. Uh-huh. Claro, la diferencia es que el cínico era un weón hiperconsecuente. Sí, un ñoñoíno claro, no. Sí. Lo decía solo como porque... No, sí te entiendo en la figura, pero Sí. es como un poco salirse de la regla. Sí. Porque si la regla en la Grecia clásica era que todos participaran de la política, y un cínico principalmente lo que hacía era desconocer todas las convenciones, obviamente no iba a participar de la política y se iba a aislar. Sí. Cosa que un ñoñoíno nunca haría. No, Claro. el ñoñoíno Sí. igual va a la asamblea, Sí, pero va a pasar para lo a mismo. dar su opinión de mierda. Sí, Sí. a decir que la asamblea está mal. Oye, ¿les Entonces- parece cerrar aquí? Llevamos Sí, bo. una hora justito, Ahora compadre. justito. Sí, prepárese gente nomás, Sí, que pero después para del preparar el capítulo, ñoñoíno... ¿no? Les tinca, verá, para que la gente quede con hype, les tinca que grabemos al tiro el otro capítulo con los temas que nos quedaron en pauta y los subimos por separado, entonces así la gente... ¿Parte 2? Parte ¿Parte dos, 1, sí, parte 2? Ya, parte una uno, parte parte dos, dos. Ya voy a Bueno, cerrar váyanse este. a la parte 2 y ahí estamos. Sí, besitos a todos y espero que les haya gustado el podcast. Si lo encontraron muy denso, pónganlo. Sí, igual si lo de- quieren más relajado, también Igual un pónganlo en los disclaimer comentarios. aquí con luz. Casi digo el nombre de nuevo. Sí, ya Yo se quería dijo. ver si ya cacharon quién era. Ya No se dijo. importa, coloca un pitito ahí para que el misterio siga. Ah, porque Sí, ¿cachai igual que se puede con existe la la edición? voz. sí, existe la edición si estás hablando con... La voz producción. Con el oráculo, ahora se hablaron temas más serios, pero más que nada porque no podemos hacer reír al oráculo. Yo tengo muchos chistes de Y el que se suegra, viene ahora también muchos se viene. chistes de... ¿La que es la guay que dijimos? de colita, muchos chistes de... Y así... ¿Vos tenés míralo. dos colas? Sí, bueno, hermano. ya. No, pero eso, por eso el capítulo como está medio serio, pero ahí ya... Y el otro va a estar más serio, porque me enojé, Julio. No, pero, puta, bacán el capítulo, bacán haber tenido al oráculo aquí, que siempre es grato escucharlo hablar y porque también a uno mismo lo hace pensar, weón. Sí, po, y puta, atento a Espero la que- parte 2, no. Sí, po, espero bueno. que ustedes también hayan disfrutado los razonamientos, podemos estar equivocados, pero lo importante es que si van a comentar los errores, Sí, no bueno. comenten puras weas tampoco. O sea, piensen que tenemos Sí, 15 pues, es años. importante de eso, Estamos tenemos razonando 15 porque tenemos años. 15 Porque años. yo te voy a responder con bibliografía. Y te voy a poner la página culiada donde dice el agua que te estoy diciendo, porque nadie aquí inventó nada. Estamos repitiendo todos discursos ajenos. Claro, somos todo caso. técnicos del conocimiento, ¿no, weón? Si este Sí, weón po. está estudiando técnico en filosofía. Sí, yo po, weón, estoy es un estudiando técnico, te sacan- técnico jurídico. Sí, po, weón. Sí, po, somos weones técnicos del saber. Como el mago Valdivia de la filosofía. Claro. Ay, esa No nos comparación. pidan ideas con nuevas. esa solo comparación, pidan- con esa Claro. comparación termina el capítulo. Lo que más nos pueden pedir Ya. es que pasemos máquinas. Chao, maricones. Oh, no voy a decir eso. No, ya. No, pero yo lo digo en el sentido que lo usa Jordi Castel, sí. Ay, weón, Ah, hace un rato sí. se weaba el cáncer de testículo, weón. En todo caso, esa weá es más peor, grave, po, pues, si no weón, y Sí, titarios sí. culiados. Hicimos cagar a los modernos, me gustó. Ya. Ya, chao. Adiós.